La galaxia más grande jamás descubierta es tan enorme que tu mente tendrá dificultades para comprenderla. Esto no es una exageración, es la descripción honesta de un gigante cósmico que se encuentra a más de 1.000 millones de años luz de distancia, moviéndose silenciosamente a través de la oscuridad, conteniendo más estrellas de las que podrías contar en innumerables vidas. Podrías pensar que ya entiendes cuán grande puede ser el universo. Has visto imágenes de la Tierra que parecen diminutas junto a Júpiter. Has oído que el Sol podría caber 1 millón de tierras en su interior. Incluso puedes saber que nuestra Vía Láctea se extiende a lo largo de 100.000 años luz. Pero cada comparación que hayas usado para entender el tamaño en el espacio comienza a desmoronarse cuando descubres lo que los astrónomos encontraron mucho más allá de nuestro vecindario galáctico. Si te interesa, presiona ese botón de me gusta y comencemos. Antes de viajar más de 1.000 millones de años luz hacia el espacio profundo, necesitamos empezar en algún lugar que nuestra mente pueda soportar. Necesitamos un punto de referencia. Y la única escala que realmente entendemos es la que vivimos. Comencemos con la Tierra. Nuestro planeta nos parece grande. Los océanos se extienden más allá del horizonte. Los continentes tardan horas en cruzarse en avión. Las montañas se elevan kilómetros en el cielo. Y aún así, la Tierra es pequeña. Podrías caber aproximadamente 1,3 millones de tierras dentro del Sol. El Sol en sí mismo parece enorme. Domina nuestro cielo. Contiene el 99,8% de toda la masa en nuestro sistema solar. Cada planeta, luna, asteroide y cometa lo orbita. Su gravedad mantiene todo unido. Pero incluso el Sol es solo una estrella promedio. Hay estrellas mucho más grandes. Algunas son tan grandes que si una reemplazara a nuestro Sol, su superficie se extendería más allá de la órbita de Marte. Algunas incluso engullirían a Júpiter. En comparación con esos gigantes estelares, nuestro Sol es modesto. Pero las estrellas son solo el comienzo. Nuestro Sol es uno de cientos de miles de millones de estrellas dentro de la Vía Láctea. Cuando miras hacia el cielo nocturno y ves esa débil banda nublada que se extiende a lo largo, estás viendo la luz combinada de estrellas distantes tan apretadas a lo largo del plano de nuestra galaxia que se difuminan juntas. La Vía Láctea mide aproximadamente 100.000 años luz de ancho. Eso significa que la luz que viaja a 186.000 kilómetros por segundo tomaría 100.000 años en recorrer de un borde al otro. Para entender ese número, piensa en esto. Los humanos modernos existen desde hace aproximadamente 300.000 años. Si un rayo de luz comenzara a cruzar nuestra galaxia cuando aparecieron los primeros humanos, recién ahora estaría llegando al lado opuesto. Nuestra galaxia contiene entre 200 y 400.000 millones de estrellas. Alrededor de muchas de esas estrellas hay planetas. Alrededor de muchos de esos planetas hay lunas. La Vía Láctea no es un espacio vacío con unas pocas luces dispersas. Es una vasta ciudad giratoria de soles. Y sin embargo, por más enorme que parezca, la Vía Láctea no es inusual. A solo 2,5 millones de años luz se encuentra la galaxia de Andrómeda. Es ligeramente más grande que la nuestra y contiene quizás 1 billón de estrellas. En una noche despejada, lejos de las luces de la ciudad, puedes ver Andrómeda a simple vista. Esa tenue mancha en el cielo es toda una galaxia. Durante la mayor parte de la historia humana, no sabíamos esto. La gente una vez creyó que la Vía Láctea era todo el universo. Se pensaba que las estrellas arriba eran luces fijas incrustadas en una esfera cósmica. La banda difusa en el cielo era un misterio. Culturas antiguas la imaginaban como leche derramada, un río celestial o un camino para las almas. No fue hasta principios del siglo XX que los astrónomos se dieron cuenta de que esas manchas difusas vistas en los telescopios no eran nubes dentro de nuestra galaxia, sino galaxias enteras propias. Esa percepción rompió nuestro sentido de escala. De repente, el universo no era una sola galaxia, eran billones. Hoy en día, los astrónomos estiman que puede haber hasta 2 billones de galaxias en el universo observable, cada una con millones, miles de millones, o incluso billones de estrellas. Y las galaxias mismas no están dispersas aleatoriamente, se agrupan en grupos. La Vía Láctea pertenece a una pequeña colección llamada el Grupo Local, varias docenas de galaxias unidas por gravedad que flotan juntas en el espacio como una familia. Los grupos se reúnen en cúmulos, los cúmulos se agrupan en supercúmulos.
En las escalas más grandes, las galaxias trazan filamentos enormes, formando una red cósmica que se extiende a través de miles de millones de años luz. Si el universo fuera un mapa tridimensional de hilos luminosos, las galaxias serían las cuentas ensartadas a lo largo de esos hilos. Este es el entorno en el que nacen los gigantes. La mayoría de las galaxias son modestas en tamaño. Muchas son enanas, conteniendo solo unos pocos miles de millones de estrellas. Algunas son irregulares, jaladas y retorcidas por interacciones gravitacionales. Las galaxias espirales como la Vía Láctea son comunes, con sus elegantes brazos y discos giratorios. Luego están las galaxias elípticas. Las elípticas son sistemas suaves y redondeados, llenos principalmente de estrellas viejas. Carecen de los dramáticos brazos espirales de galaxias como la nuestra. Sus estrellas orbitan en caminos complejos y dispersos en lugar de en un disco plano. Y en los centros de los mayores cúmulos galácticos sucede algo remarcable. La gravedad jala todo hacia adentro. Imagina un valle formado por masa invisible. Durante miles de millones de años, las galaxias ruedan cuesta abajo hacia el punto más bajo. Al caer hacia adentro, colisionan y se fusionan. Las galaxias más grandes crecen al absorber a las más pequeñas. Este proceso es lento más allá de la comprensión. Una sola fusión galáctica puede durar cientos de millones de años. Dos galaxias se acercan, se estiran en largos arcos de mareas, pasan una junto a otra y lentamente giran juntas. Rara vez las estrellas colisionan en estas fusiones. La distancia entre ellas es demasiado vasta, pero la gravedad remodela todo. Las nubes de gas se comprimen, desencadenando brotes de formación de nuevas estrellas. Los agujeros negros centrales se alimentan y brillan. Las estructuras se desgarran y reconstruyen. Con el tiempo, los brazos espirales desaparecen. El orden se convierte en caos. El caos se asienta en algo más grande y suave. Así se forman las galaxias elípticas más masivas, no en un evento único, no en un instante, sino a través de capas y capas de historia cósmica. Nuestra propia galaxia está participando en este proceso en este momento. La Vía Láctea está absorbiendo gradualmente galaxias enanas más pequeñas. Corrientes de estrellas se arcan a través de nuestro cielo, restos de galaxias que se aventuraron demasiado cerca y fueron desgarradas. Y en aproximadamente 4 a 5 mil millones de años se espera que la Vía Láctea y Andrómeda se fusionen. Dos vastas galaxias espirales chocarán y eventualmente se asentará en una sola galaxia elíptica más grande. Esto no es raro, es la historia normal de la evolución cósmica. Pero a veces, bajo las condiciones adecuadas, el proceso avanza mucho más allá. Si una galaxia se encuentra en el centro gravitacional exacto de un cúmulo rico, se convierte en la recolectora definitiva. Durante miles de millones de años, absorbe galaxia tras galaxia. Crece mucho más allá de la escala de las espirales ordinarias. Su halo se expande, su población estelar aumenta, su agujero negro central gana masa con cada fusión. El universo construye desde abajo hacia arriba. Las estructuras pequeñas se forman primero, se fusionan para formar estructuras mayores. Las estructuras mayores se unen para formar gigantes. Y en el extremo de esta jerarquía, más allá de la escala de galaxias como la nuestra, incluso más allá del tamaño de Andrómeda, hay algo que desafía nuestra capacidad de visualizarlo por completo. Una galaxia no de cientos de miles de años luz de diámetro, sino millones. Una galaxia que no contiene cientos de miles de millones de estrellas, sino decenas de billones. Una galaxia que ocupa el centro de un cúmulo masivo como un emperador gravitacional, habiendo pasado miles de millones de años consumiendo su entorno. Antes de nombrarla, antes de medirla, antes de intentar comprenderla, detente por un momento. Todo lo que hemos descrito hasta ahora, el Sol, la Vía Láctea, Andrómeda, los cúmulos de galaxias, ya estira la imaginación humana a sus límites. Y sin embargo, todo eso es solo la piedra angular. Porque lo que estamos a punto de examinar no es solo otra galaxia. Es la galaxia más grande que jamás hemos descubierto, y en comparación con ella, incluso la Vía Láctea empieza a parecer pequeña. A más de 1.000 millones de años luz de la Tierra, en la dirección de la constelación Virgo, se encuentra una reunión masiva de galaxias conocida como Abell 2029. A través de un telescopio, aparece como un parche de luz tenue y difusa.
Docenas de galaxias apretadas juntas, todas unidas por la gravedad y orbitando lentamente un centro compartido. Y en ese centro se encuentra algo extraordinario. Los astrónomos lo conocen como IC 1101, aunque el propio nombre no da ninguna pista de su verdadera naturaleza. Cuando fue catalogada por primera vez, parecía una simple mancha difusa y apagada. No había forma de saber en ese momento que esa débil mancha resultaría ser una de las galaxias más grandes jamás descubiertas. Esta galaxia central se extiende entre 4 y 6 millones de años luz de borde a borde. Para ponerlo en perspectiva, la Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de ancho. Ya de por sí, eso parece inimaginablemente grande. Pero este gigante es de 40 a 60 veces más grande en diámetro. Si nuestra galaxia se redujera al tamaño de una moneda, esta abarcaría toda la longitud de una habitación grande. Si ocupase la posición de la Vía Láctea en el espacio, no simplemente engulliría nuestra galaxia, también envolvería a Andrómeda, nuestro vecino grande más cercano, todo el grupo local. Docenas de galaxias extendidas a lo largo de millones de años luz cabría dentro de su vasta estructura. Y el tamaño es solo el comienzo. Se estima que esta galaxia contiene unas 100 billones de estrellas. En comparación, la Vía Láctea puede contener unos pocos cientos de miles de millones de estrellas como máximo. Eso significa que esta sola galaxia podría tener cientos de veces más estrellas que todo nuestro sistema solar. Si intentaras contarlas a un ritmo constante de una estrella por segundo sin detenerte, tomaría más de 3 millones de años terminar. Hace 3 millones de años, los primeros ancestros humanos apenas comenzaban a caminar erguidos. Y sin embargo, estamos viendo este objeto no como existe hoy, sino como fue hace más de 1.000 millones de años. La luz que llega a nuestros telescopios salió de sus estrellas mucho antes de que surgiera la vida compleja en la Tierra. Mientras la evolución se desarrollaba aquí, esos fotones cruzaban el vacío entre galaxias. Esta galaxia no es una espiral como la Vía Láctea, es una galaxia elíptica, suave, redondeada y carente de los brazos elegantes que asociamos con imágenes galácticas clásicas. Sus estrellas orbitan en muchas direcciones en lugar de en un disco plano, dándole una apariencia más uniforme y sin rasgos distintivos. Las galaxias elípticas suelen ser antiguas. Sus estrellas más brillantes y calientes se agotaron hace mucho tiempo. Lo que queda son estrellas mayores, de color rojizo, ancianos estelares que han estado brillando durante miles de millones de años. Eso encaja con la imagen aquí. A pesar de su tamaño enorme y su asombroso número de estrellas, esta gigante es relativamente tranquila. Se forman nuevas estrellas solo en raras ocasiones. El gas necesario para alimentar el nacimiento estelar se ha utilizado en su mayoría o se ha calentado más allá de la utilidad. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo se formó algo tan grande en primer lugar? La respuesta radica en su ubicación. Sentada en el centro gravitacional de Abell 2029, esta galaxia tiene una ventaja poderosa. En cúmulos como este, la gravedad atrae a galaxias más pequeñas hacia su interior durante miles de millones de años. A medida que se acercan al centro, escapar se vuelve imposible. Cuando una galaxia más pequeña se aventura demasiado cerca, se desgarran lentamente. Sus estrellas son arrancadas y añadidas al sistema mayor. Su gas es absorbido. Su agujero negro central eventualmente se fusiona con el más grande en el núcleo. Este proceso probablemente ha ocurrido una y otra vez. Durante miles de millones de años, docenas de galaxias principales pueden haber sido consumidas junto con innumerables galaxias más pequeñas. Cada fusión añadía masa. Cada colisión borraba estructura. Cada evento contribuía a la escala inmensa que observamos hoy. Los astrónomos a veces llaman a esto canibalismo galáctico. Suena violento, pero en realidad es solo la gravedad actuando durante largos periodos de tiempo. Con cada fusión, cualquier estructura espiral original fue destruida. Las estrellas fueron dispersadas en nuevas órbitas, el orden se disolvió en caos y el caos se asentó en una forma suave y redondeada. Lo que vemos hoy es el resultado final de esa larga historia. Y hay algo sorprendentemente silencioso en ello. Por toda su masa, por todas sus estrellas, esta galaxia no es especialmente brillante. Muchas de sus estrellas son antiguas y menos luminosas. Hay pocas estrellas jóvenes azuladas que la iluminen.
Es masivo, pero contenido, como una antigua ciudad que ya no alcanza su apogeo. Su periodo de crecimiento rápido parece haber terminado. La mayoría de las galaxias cercanas ya han sido absorbidas. Quedan pocas al alcance fácil. El gigante ahora se encuentra en una especie de equilibrio, dominante pero envejeciendo. Cuando los astrónomos estudian este objeto, no solo miden su tamaño, están leyendo un registro de la historia cósmica escrito en la luz de las estrellas. Las edades de las estrellas, sus huellas químicas y sus movimientos revelan pistas sobre fusiones pasadas y galaxias que hace mucho desaparecieron. Esta galaxia no es una creación unificada, es una estructura ensamblada a partir de los restos de muchas galaxias que alguna vez existieron de forma independiente. Sus nombres se han perdido, sus formas también, pero sus estrellas aún brillan como parte de algo más grande. Y eso es lo que hace que este objeto sea tan importante. Representa el extremo de lo que el universo puede construir usando gravedad, tiempo y materia. Nos muestra que las galaxias no son cosas fijas. Crecen, chocan y evolucionan. La Vía Láctea parece enorme cuando pensamos en ella. Pero este gigante nos obliga a ampliar una vez más nuestra percepción de escala. Porque si el universo puede construir una galaxia de millones de años luz de ancho y que contiene 100 billones de estrellas, entonces nuestra idea mental de lo que es posible todavía está incompleta. Y ni siquiera hemos llegado a la parte más extrema todavía. En el centro mismo de esta inmensa estructura se encuentra algo aún más asombroso que la galaxia misma. Cada galaxia grande que conocemos contiene un agujero negro supermasivo en su núcleo. La nuestra, la Vía Láctea, alberga uno llamado Sagitario A estrella, que pesa aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. Eso ya suena enorme. 4 millones de soles comprimidos en una región más pequeña que nuestro sistema solar. Pero el agujero negro dentro de este gigante galáctico está en una categoría completamente diferente. Los astrónomos estiman que puede contener decenas de miles de millones de veces la masa del Sol, posiblemente entre 40 y 100 mil millones de masas solares. Tómate un momento y deja que esa escala se asiente. Si Sagitario A asterisco tuviera el tamaño de una moneda, este agujero negro sería una montaña. Si se colocara en el centro de nuestro sistema solar, su horizonte de eventos, el punto más allá del cual ni siquiera la luz puede escapar, se extendería mucho más allá de la órbita de Plutón. Todo lo que consideramos nuestro vecindario cósmico estaría dentro de un límite sin retorno. Y sin embargo, los agujeros negros no son aspiradoras cósmicas que absorben todo a su alrededor. Esa gravedad se comporta igual que cualquier otro objeto de masa equivalente. Si nuestro Sol fuera reemplazado por un agujero negro de la misma masa, la Tierra seguiría orbitando casi exactamente como lo hace ahora. La diferencia está en la densidad. Un agujero negro supermasivo contiene una cantidad inimaginable de masa comprimida en una región diminuta. El espacio y el tiempo mismo se doblan a su alrededor. Cuanto más te acercas, más extraña se vuelve la física. Cerca del horizonte de eventos, el tiempo se ralentiza en relación con los observadores lejanos. La luz se curva. Aquellas cosas que antes parecían rectas comienzan a espiralear hacia el interior. Dentro de esa frontera, toda dirección posible conduce hacia el centro. El agujero negro en el corazón de esta galaxia no empezó así. Como la galaxia misma, creció durante miles de millones de años. Cada vez que una galaxia más pequeña era absorbida, su propio agujero negro central habría sido atraído hacia adentro. Eventualmente, los dos agujeros negros comenzarían a orbitarse, formando un sistema binario. Con el tiempo, se acercarían más, radiando energía en forma de ondas gravitacionales, ondas en el espacio-tiempo mismo. Cuando finalmente se fusionaran, el resultado sería un solo agujero negro más masivo. Este proceso puede haber ocurrido docenas de veces. Con cada fusión, el agujero negro central ganaba masa. Con cada evento de alimentación, se volvía más poderoso. En ciertos momentos de su historia, probablemente fue todo menos tranquilo. Cuando el gas cae hacia un agujero negro supermasivo, no desaparece de inmediato. En cambio, forma un disco que gira rápidamente alrededor del horizonte de eventos. La fricción y las fuerzas magnéticas calientan el material a temperaturas extremas, haciéndolo brillar más que galaxias enteras.
En estas fases activas, los agujeros negros pueden lanzar enormes chorros de partículas de alta energía al espacio a casi la velocidad de la luz. Estos chorros pueden extenderse por millones de años luz, tallando vastas cavidades en el gas caliente del cúmulo galáctico. Las observaciones del cúmulo que rodea a esta galaxia gigante muestran exactamente ese tipo de cavidades, enormes burbujas en el gas caliente, probablemente infladas por explosiones pasadas del agujero negro central. Durante un tiempo, debió haber sido uno de los objetos más energéticos de su región del universo, pero hoy parece relativamente tranquilo. No hay un cuasar brillante ardiendo en su centro, ni una vorágine de alimentación intensa. La galaxia ha agotado en gran medida la fuente fácil de gas frío que alimenta la actividad dramática. El agujero negro todavía domina gravitacionalmente, pero está en una fase más tranquila. Es como un volcán que una vez remodeló el paisaje, ahora inactivo, pero no desaparecido. La relación entre una galaxia y su agujero negro central no es unidireccional. Crecen juntos. La masa del agujero negro está estrechamente vinculada a la masa del bulbo central de la galaxia. Esto sugiere una conexión profunda. Cuando demasiado gas comienza a enfriarse y a deslizarse hacia adentro, el agujero negro puede volver a calentarlo mediante explosiones energéticas, evitando que se formen nuevas estrellas. De esta manera, actúa casi como un termostato, regulando el crecimiento de su galaxia anfitriona. En un sistema tan masivo como este, esa retroalimentación puede ser la razón por la cual la formación de estrellas se ha ralentizado de manera tan dramática. El mismo agujero negro que creció a través de fusiones puede ahora estar ayudando a mantener la galaxia en un estado de envejecimiento estable. Y luego están las ondas gravitacionales. Cuando los agujeros negros supermasivos se fusionan, liberan cantidades inimaginables de energía, no en luz, sino en ondas en el espacio-tiempo mismo. Estas ondas viajan hacia afuera a la velocidad de la luz, estirando y comprimiendo el espacio a medida que avanzan. En 2015, los científicos detectaron por primera vez ondas gravitacionales provenientes de la fusión de agujeros negros utilizando los observatorios LIGO. Eran agujeros negros de masa estelar, mucho más pequeños que los gigantes que se encuentran en los centros de las galaxias. En el futuro, detectores espaciales podrán algún día observar las ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros supermasivos, como los que crearon este gigante cósmico. Cuando eso ocurra, no solo veremos el universo, lo escucharemos. Y en algún lugar del pasado lejano, hace miles de millones de años, esas fusiones casi con certeza ocurrieron en el corazón de esta galaxia. Cada colisión habría sido catastrófica en escalas que apenas podemos imaginar. Sin embargo, de esa violencia surgió la estabilidad. De ese caos nació la estructura. El agujero negro que ahora descansa en silencio en el centro es la memoria acumulada de esos antiguos eventos. Es el ancla gravitacional de una de las galaxias más grandes jamás descubiertas. Y, sin embargo, incluso este monstruo no es eterno. Según la física cuántica, los agujeros negros pierden energía lentamente a través de un proceso conocido como radiación de Hawking. En escalas de tiempo inconcebibles, mucho más largas que la edad actual del universo, incluso los agujeros negros supermasivos acabarán por evaporarse. Para un agujero negro que contiene decenas de miles de millones de masas solares, esto tomaría una cantidad de años, tan grande que desafía una comparación significativa. Trillones y trillones de años, pero no para siempre. Incluso el objeto más masivo de esta galaxia tiene un final escrito en las leyes de la física. Esa realización cambia la forma en que lo vemos. El agujero negro central puede parecer permanente, indestructible, atemporal. Pero, al igual que las estrellas, las galaxias y los cúmulos, existe dentro de la evolución más amplia del cosmos. Creció a partir de comienzos más pequeños. Moldeó su entorno. Ahora descansa en un estado más tranquilo. Y algún día, en un futuro más allá de la imaginación, desaparecerá. Cuando pensamos en la escala de esta galaxia, es fácil centrarse solo en las estrellas. 100 billones de puntos de luz distribuidos a lo largo de millones de años luz, pero en su corazón yace algo aún más concentrado, aún más extremo, una región donde la gravedad se vuelve absoluta.
un lugar donde el espacio y el tiempo se doblan hacia adentro, un motor cósmico que ayudó a dar forma a la galaxia más grande que hemos encontrado. Y esto es solo parte de la historia, porque lo que vemos, las estrellas y el agujero negro, puede representar solo una pequeña fracción de lo que realmente le da masa a este gigante. La mayor parte es invisible. Cuando miramos esta enorme galaxia, vemos estrellas, trillones de ellas. Vemos luz que ha viajado durante más de 1.000 millones de años. Vemos estructura moldeada por fusiones y gravedad, pero lo que vemos es solo una fracción de lo que realmente hay allí. La mayor parte de la masa que mantiene unido a este gigante es invisible. Los astrónomos la llaman materia oscura. La materia oscura no brilla, no absorbe luz, no la refleja. Si la miraras directamente, no verías nada en absoluto. Y sin embargo, sin ella, galaxias como esta no podrían existir en su forma actual. Las primeras pistas vinieron del movimiento. Cuando los científicos miden qué tan rápido orbitan las estrellas en las galaxias, esperan que esas velocidades disminuyan con la distancia del centro, igual que los planetas en nuestro sistema solar se mueven más lentamente cuanto más lejos están del Sol. Así debería comportarse la gravedad de la materia visible, pero eso no fue lo que encontraron. Las estrellas lejos de los centros galácticos se mueven mucho más rápido de lo que deberían, lo suficientemente rápido como para escapar al espacio, a menos que algo invisible esté agregando gravedad adicional. Esa masa invisible es la materia oscura. En galaxias espirales como la Vía Láctea, la materia oscura representa aproximadamente entre el 85 y el 90% de la masa total. Las estrellas brillantes, el gas que emite luz y el polvo que podemos ver son solo los detalles superficiales. La verdadera estructura se construye sobre una base invisible. Ahora imagina escalar eso. Si nuestra galaxia se encuentra dentro de una enorme halo de materia oscura, entonces una galaxia 40 a 60 veces más grande debe estar dentro de algo mucho mayor. Este gigante está incrustado en un halo de materia oscura que puede extenderse por decenas de millones de años luz en el espacio, mucho más allá de sus estrellas visibles. La galaxia luminosa que observamos es solo el núcleo brillante de una estructura mucho más grande e invisible. Si pudieras visualizar de alguna manera la materia oscura, esta galaxia aparecería como un nudo brillante dentro de una vasta montaña de masa invisible en sombras, y esa montaña no está aislada. Se conecta con una estructura aún mayor. El cúmulo de galaxias que lo rodea, AEL 2029, está envuelto en un enorme halo de materia oscura. Los cúmulos son algunos de los objetos más masivos ligados gravitacionalmente en el universo. Su andamiaje de materia oscura une cientos de galaxias. Las galaxias visibles parecen linternas colgando de una estructura invisible. Así es como el universo construye a gran escala. La materia oscura forma la columna vertebral de la red cósmica. Después del Big Bang, pequeñas variaciones de densidad en el universo temprano hicieron que la materia oscura se agrupara primero. La materia ordinaria, hidrógeno y helio en forma de gas, cayó en esos pozos gravitacionales. Las estrellas se encendieron, las galaxias se formaron y los cúmulos se ensamblaron. Sin la materia oscura, la gravedad solo de la materia normal no habría sido lo suficientemente fuerte para construir estructuras tan grandes antes de que la expansión cósmica dispersara todo. En otras palabras, esta galaxia masiva existe debido a algo que no podemos ver y que aún no entendemos completamente. Y ese misterio es profundo. Los científicos han estado buscando partículas de materia oscura durante décadas. Detectores subterráneos escuchan colisiones débiles, telescopios espaciales buscan señales indirectas, aceleradores de partículas intentan recrear las condiciones del universo temprano. Hasta ahora, la materia oscura ha permanecido en silencio. Sabemos que existe por sus huellas gravitacionales, pero no sabemos de qué está hecha. Y eso significa que cuando medimos la masa total de este gigante galáctico, estamos lidiando con dos capas, la visible y la invisible. La capa visible ya es impresionante, 100 billones de estrellas a millones de años luz de distancia, pero la capa invisible puede contener aún más masa. Algunas estimaciones sugieren que la masa total de este sistema, incluyendo su halo de materia oscura, podría alcanzar cientos de billones de masas solares. Eso no es solo una galaxia, es un titán gravitacional. Ahora, retrocede aún más.
Las galaxias no flotan aleatoriamente en el espacio vacío, trazan filamentos enormes que se extienden por el universo observable. Entre esos filamentos yacen vastos vacíos cósmicos, regiones casi vacías de galaxias. Si pudieras alejarte lo suficiente, el universo se parecería a una telaraña tridimensional. Nudos brillantes marcan cúmulos de galaxias, largas hebras los conectan. La materia oscura forma los hilos. Esta galaxia se encuentra en uno de esos nudos. No solo es masiva en sí misma, ocupa una posición privilegiada en la red cósmica. Durante miles de millones de años, la materia fluyó por caminos invisibles de materia oscura hacia esta región. Galaxias más pequeñas se formaron a lo largo de esos filamentos y gradualmente se desplazaron hacia el interior, alimentando al gigante central. La ubicación era perfecta para su crecimiento. Era como un valle en el punto de encuentro de ríos. Y debido a eso, la galaxia pudo acumular más masa que casi cualquier otra conocida. Esto nos lleva a una realización importante. El tamaño de esta galaxia no es aleatorio. Representa el límite superior de lo que el universo puede construir bajo las leyes físicas actuales. La gravedad atrae la materia. La materia oscura proporciona el andamiaje. La expansión cósmica empuja todo hacia afuera. En algún lugar entre esas fuerzas yace un equilibrio. Si la gravedad fuera más fuerte, quizás las galaxias crecerían aún más. Si la expansión cósmica fuera más rápida, tal vez nunca alcanzarían este tamaño. La existencia de esta galaxia nos dice algo profundo sobre el delicado equilibrio del universo. Nos muestra que el cosmos permite que las estructuras crezcan hasta escalas de millones de años luz, pero no de tamaño infinito. Y hay algo humillante en eso. Cuando pensamos en tamaño, a menudo nos centramos en lo que podemos ver, pero el universo nos recuerda que lo visible es solo una pequeña fracción de la realidad. Las estrellas que admiramos son detalles superficiales en algo mucho más profundo. Esta galaxia, con sus billones de soles, está sustentada por un océano invisible de masa, un océano que aún no hemos tocado ni entendido directamente. Nos obliga a admitir que nuestro conocimiento, aunque poderoso, es incompleto. Podemos medir la luz que viajó 1.000 millones de años. Podemos calcular la masa a partir del movimiento orbital. Podemos simular la formación de estructuras cósmicas en supercomputadoras. Y aún así, la mayor parte de lo que mantiene unida a la galaxia más grande, jamás descubierta, sigue siendo invisible. Hay belleza en ese misterio porque significa que el descubrimiento no ha terminado. Este gigante no representa el final del entendimiento, representa una frontera, un límite entre lo que sabemos y lo que aún estamos aprendiendo. Cuando imagines esta galaxia ahora, no la visualices solo como un óvalo brillante de estrellas antiguas. Imagina un inmenso halo invisible que la rodea. Imagina la gravedad moldeando la materia a lo largo de millones de años luz. Imagina la materia oscura formando una estructura sobre la cual colgaron sus luces los 100 billones de estrellas, como luces en un vasto marco cósmico. La galaxia más grande que hemos encontrado no es solo un triunfo de escala. Es un recordatorio de que la mayor parte del universo está oculta a la vista directa y que incluso ante algo tan masivo, solo estamos viendo la superficie. Cuando hablamos de esta enorme galaxia, es fácil centrarse solo en su tamaño, los millones de años luz de ancho, los billones de estrellas, el agujero negro central que pesa miles de millones de soles. Pero hay otra dimensión tan asombrosa como la escala física, y esa es el tiempo. La luz que llega a nuestros telescopios hoy comenzó su viaje hace más de 1.000 millones de años. Eso significa que no estamos viendo esta galaxia como existe ahora. La estamos viendo como era en el pasado remoto de la Tierra. Hace 1.000 millones de años, nuestro planeta no se parecía en nada a como es hoy. No había bosques, no había animales caminando por tierra, no había ecosistemas familiares. La vida era simple, en su mayoría microscópica, confinada a los océanos. Mientras la evolución se desarrollaba lentamente aquí, los fotones salían de estrellas distantes en esa galaxia y comenzaban un viaje a través del espacio intergaláctico. Viajaron en la oscuridad a 186.000 kilómetros por segundo, cruzando distancias inimaginables sin disminuir su velocidad, sin detenerse, llevando consigo un registro de su origen. Solo ahora han llegado. En astronomía, la distancia es inseparable del tiempo. Cuanto más lejos miramos, más atrás vemos.
Cada galaxia lejana es un recuerdo conservado del universo en una etapa anterior. Este sistema gigante, situado a más de 1.000 millones de años luz de distancia, es una instantánea de una era cósmica ya desaparecida. Y eso plantea una pregunta inquietante pero fascinante. ¿Cómo será hoy? En los últimos 1.000 millones de años, las estrellas dentro de él han vivido sus vidas y han muerto. Algunas pueden haberse colapsado en agujeros negros, otras pueden haberse fusionado. Tal vez otra galaxia haya llegado hacia adentro y sido absorbida. Quizá el agujero negro central haya experimentado nuevas explosiones de actividad. Simplemente no lo sabemos porque esa información aún no nos ha llegado. La astronomía, de esta manera, es una forma de arqueología cósmica. Reconstruimos la historia a partir de la luz antigua. Ahora consideremos la distancia física en sí misma. Un solo año luz equivale a unos 6 billones de millas. Multiplica eso por 1.000 millones y comienzas a acercarte al abismo que nos separa de esta galaxia. Incluso nuestras naves más rápidas serían inútiles para un viaje así. La Voyager 1, viajando a aproximadamente 38.000 millas por hora, tomaría decenas de miles de años solo para llegar a la estrella más cercana. Cruzar nuestra propia galaxia a esa velocidad requeriría miles de millones de años. Cruzar esta galaxia gigante tomaría más tiempo del que ha existido el universo. Incluso la luz, la cosa más rápida en existencia, necesita millones de años para viajar de un lado a otro. Si hubiera civilizaciones viviendo en extremos opuestos de esta galaxia, un mensaje enviado a la velocidad de la luz no llegaría hasta dentro de varios millones de años, y una respuesta tardaría igual tiempo en regresar. La comunicación a través de una sola galaxia se desarrollaría en escalas de tiempo geológicas. Esta es la magnitud de separación con la que estamos lidiando. Y sin embargo, dentro de esa inmensidad, las estrellas todavía brillan. Los planetas pueden seguir orbitando y el tiempo continúa pasando. Ahora miremos hacia adelante en lugar de hacia atrás. A pesar de su tamaño, esta galaxia no es joven. La mayoría de sus estrellas son antiguas. Las brillantes estrellas azules que queman su combustible rápidamente y mueren jóvenes han desaparecido en gran medida. La formación de estrellas se ha reducido drásticamente porque el gas frío necesario para crear nuevas estrellas se ha agotado en su mayoría o se ha calentado más allá del punto en que puede colapsar. En muchos aspectos, esta galaxia ya ha entrado en una etapa madura de su vida. En los próximos decenas de miles de millones de años, sus estrellas similares al Sol que aún quedan se expandirán en gigantes rojos antes de desprender sus capas exteriores y encogerse en enanas blancas. Las enanas rojas, estrellas más pequeñas que queman su combustible lentamente y de manera eficiente, seguirán brillando durante trillones de años. Estas estrellas tenues serán las últimas en apagarse mucho después de que las estrellas más brillantes hayan desaparecido. Pero incluso las enanas rojas no brillan para siempre. Eventualmente, la formación de estrellas en todo el universo cesará por completo. El gas se volverá demasiado escaso para colapsar en nuevas estrellas. Una a una, las estrellas agotarán su combustible. La galaxia se apagará gradualmente, no en un colapso dramático, sino en un lento y silencioso declive. Lo que quede después de eso será una colección de restos estelares, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros flotando a través de una estructura oscurecida. En el centro, el agujero negro supermasivo persistirá mucho más que cualquier estrella. Su gravedad seguirá moldeando los movimientos de lo que quede. Sin embargo, incluso ese colosal objeto no es eterno. Según la teoría cuántica, los agujeros negros pierden energía lentamente a través de la radiación de Hawking. En escalas de tiempo incomprensiblemente largas, números tan grandes que apenas caben en las matemáticas, este agujero negro central se evaporará. No pronto, no en miles de millones o trillones de años, sino eventualmente. La galaxia más grande que hemos descubierto no durará para siempre. Existe dentro de una ventana de la historia cósmica, igual que nosotros. Hay algo silenciosamente profundo en esa realización. Vivimos en un momento en el que las galaxias aún brillan intensamente, cuando las estrellas son abundantes, cuando los cúmulos distantes aún son visibles a través de miles de millones de años luz. En un futuro lejano, la expansión cósmica llevará muchas galaxias más allá del horizonte observable.
Los observadores que vivan trillones de años a partir de ahora podrían ver solo su estructura local, sin ser conscientes de que un universo lleno de trillones de galaxias los rodeaba una vez. En este momento, somos afortunados. Podemos mirar hacia afuera y ver el universo en su riqueza y variedad. Si podemos detectar una galaxia de millones de años luz de diámetro y medir sus propiedades con sorprendente precisión, podemos calcular su distancia, estimar su masa y reconstruir su pasado. Y al hacerlo, enfrentamos algo extraordinario. Incluso las estructuras más grandes construidas por la gravedad son temporales. Se ensamblan lentamente durante miles de millones de años. Brillan por un tiempo. Se desvanecen. Esta gigante galaxia no es solo un objeto en el espacio, es un momento en la larga historia del cosmos, un monumento a lo que la gravedad puede construir y un recordatorio de que incluso los monumentos eventualmente se erosionan. En la sección final, damos un paso atrás de los números y planteamos una pregunta más profunda. ¿Qué significa para nosotros la existencia de algo tan vasto? Cuando nos alejamos de los números, millones de años luz, trillones de estrellas, miles de millones de masas solares, nos queda algo más profundo que las estadísticas. Nos queda perspectiva. La galaxia más grande que hemos descubierto no es solo un objeto que rompe récords, es una declaración sobre lo que el universo es capaz de construir. Es la gravedad dada tiempo, es la materia con paciencia. Es el ensamblaje lento y constante de estructuras a lo largo de miles de millones de años, y sin embargo, a pesar de su tamaño, sigue las mismas reglas que todo lo demás. La misma gravedad que atrae una manzana hacia la Tierra moldea las galaxias. La misma física atómica que alimenta nuestro Sol impulsa sus estrellas. Los mismos elementos que encontramos en nuestros cuerpos, carbono, oxígeno, hierro, existen en sus estrellas distantes. Y no hay un conjunto de leyes especiales para lo grande y otro para lo pequeño. El universo escala hacia arriba usando el mismo plano. Esa comprensión cambia cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando escuchamos que una galaxia contiene 100 trillones de estrellas, es natural sentirse pequeño. Nuestro planeta se vuelve un punto. Nuestra especie se convierte en un parpadeo breve. Nuestras vidas, medidas en décadas, parecen insignificantes frente a miles de millones de años de evolución cósmica. Pero hay otra manera de verlo. Los átomos en tu cuerpo se forjaron dentro de estrellas. Mucho antes de que la Tierra se formara, generaciones anteriores de estrellas fusionaron hidrógeno en elementos más pesados y los dispersaron por el espacio en explosiones de supernova. Pues esos elementos finalmente se convirtieron en parte de una nube de gas que colapsó para formar nuestro Sol y nuestros planetas. En otras palabras, los mismos procesos que construyeron ese gigante distante también te construyeron a ti. El universo no creó galaxias y luego creó la vida por separado. La vida emergió desde dentro de las galaxias. No somos observadores externos del cosmos, somos un producto de él. Cuando miramos hacia esa estructura enorme, a más de 1.000 millones de años luz de distancia, estamos viendo a un pariente lejano, otra expresión de la misma química cósmica. Y hay algo aún más extraordinario. Esa galaxia no sabe que existimos. Sus estrellas arden. Su agujero negro descansa en el centro. Su estructura evoluciona lentamente. Es indiferente a nuestra presencia, pero nosotros sabemos que existe. En un pequeño planeta rocoso orbitando una estrella promedio en una galaxia espiral ordinaria, una especie desarrolló la capacidad de hacer preguntas. Construimos telescopios, desarrollamos la física, aprendimos cómo viaja la luz y cómo se comporta la gravedad. Decodificamos las señales débiles que llegan desde el espacio intergaláctico y a partir de esas señales reconstruimos algo enorme. Eso es extraordinario. En un universo lleno en su mayoría de materia oscura y radiación, con el espacio vacío extendiéndose entre islas de estrellas, ha surgido la conciencia. La materia se ha dispuesto de tal manera que puede reflexionar sobre sus propios orígenes. Cuando medimos el tamaño de la galaxia más grande jamás descubierta, el universo, en cierto sentido, se está midiendo a sí mismo. Esta perspectiva no nos reduce, nos conecta. La historia de esa galaxia también es la historia del crecimiento jerárquico, la idea de que cosas pequeñas se unieron para formar cosas mayores. Pequeñas fluctuaciones en el universo temprano crecieron en cúmulos de materia oscura. El gas se acumuló en esos cúmulos.
Se formaron las primeras estrellas. Las pequeñas galaxias se fusionaron en otras más grandes, las más grandes en gigantes. El proceso que creó esa enorme galaxia elíptica es el mismo que dio forma a nuestra Vía Láctea y el mismo que eventualmente fusionará la Vía Láctea con Andrómeda. No somos simples espectadores de la evolución cósmica, somos participantes en ella. Incluso nuestra galaxia está absorbiendo lentamente a sus vecinas menores en este momento. Corrientes de estrellas en nuestro cielo son los restos de galaxias enanas destrozadas por la gravedad. En miles de millones de años, probablemente nuestra galaxia colisionará con Andrómeda, remodelando ambas en una estructura nueva y más grande. En ese sentido, el gigante del que hemos hablado no es un fenómeno alienígena, es una versión extrema de algo que sucede en todas partes. Nos muestra el punto final de la acumulación. Revela lo que puede suceder cuando se le da suficiente tiempo y material a la gravedad. Pero también revela límites. Las galaxias no crecen para siempre. La expansión cósmica estira el espacio. La energía oscura acelera esa expansión. Eventualmente, los cúmulos de galaxias se convierten en islas aisladas. El nuevo material deja de caer hacia adentro. El crecimiento se desacelera y se detiene. Incluso las galaxias más grandes alcanzan una especie de forma final. La existencia de este gigante nos habla de algo profundo sobre el equilibrio. La gravedad atrae la materia. La expansión cósmica la aleja. La materia oscura da forma a la estructura. La materia ordinaria ilumina la estructura con estrellas. En algún lugar dentro de ese equilibrio se encuentra el tamaño máximo que puede alcanzar una galaxia, y tenemos la suerte de vivir en una era en la que podemos verlo. Si existen seres inteligentes dentro de la galaxia y no sabemos si existen, su cielo nocturno se vería diferente al nuestro. Verían una dispersión densa de estrellas antiguas en todas direcciones. Puede que no vean brazos en espiral elegantes. Puede que no vean una banda brillante cruzando el cielo. Su visión del cosmos estaría marcada por su ubicación dentro de un sistema gigante y elíptico, pero quizás también miren hacia afuera. Quizás detecten otros cúmulos de galaxias en la distancia. Quizás midan desplazamientos al rojo y descubran la expansión cósmica. Quizás hagan las mismas preguntas que nosotros. ¿Cómo empezó esto? ¿Qué tan grande es todo? ¿Cuál es nuestro lugar dentro de ello? Es posible que en algún lugar, entre esas 100 billones de estrellas, mentes se estén preguntando sobre el universo. Y desde su perspectiva, nuestra Vía Láctea sería solo otra espiral tenue entre muchas otras. Esa simetría es humillante. No estamos en el centro, no estamos en la estructura más grande, no estamos en un lugar privilegiado. Estamos en una galaxia entre trillones, orbitando una estrella entre cientos de miles de millones. Y sin embargo, somos capaces de entender galaxias de millones de años luz de tamaño. Eso no es pequeño. La galaxia más grande jamás descubierta lleva la imaginación a su límite. Pero la capacidad de imaginarla, de medirla, de modelarla, de comprenderla, aunque sea parcialmente, es igual de asombrosa. Al final, lo que hace que esa galaxia sea realmente extraordinaria no es solo su tamaño, sino lo que revela. Revela que el universo es capaz de construir estructuras en escalas que hacen que la intuición humana palidezca. Revela que las mismas leyes simples de la física pueden generar una complejidad asombrosa. Y revela que vivimos en un capítulo breve y luminoso de la historia cósmica, cuando esas estructuras todavía brillan con suficiente intensidad para ser vistas. Algún día, muy en el futuro, las galaxias se desvanecerán, las estrellas se apagarán, el universo se tornará más oscuro y silencioso. Pero ahora mismo, en este momento, podemos mirar hacia afuera y ver gigantes. Y al verlos, ampliamos no solo nuestro conocimiento, sino nuestro sentido de pertenencia a algo mucho más grande que nosotros. La galaxia más grande jamás descubierta es más grande que la imaginación. Pero el hecho de que la imaginación pueda alcanzarla, esa tal vez sea el descubrimiento más poderoso de todos.